Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el tercer bloque de Hora Punta. Voy a sacarme mi pañuelito, que ahí está bonito. Tenemos un invitado especial el día de hoy. A ver, no vamos a hablar de... Aunque ciertamente se ha hecho muy conocido y se han hecho muy virales los videos de mi hermano Fabio Vierna enfrentando en programas de televisión a transexuales o a brujas o etcétera, ¿no? Y lo he visto, incluso lo ha comentado Will Graham ha comentado tus videos, Juan Antonio Vaz ha comentado tus videos y lo han hecho muy bien y han dicho, wow, mira cómo este pastor lo está dando batalla, etcétera. No sé si vamos a hablar de eso, pero en general no es esa la razón por la que te he invitado, Fabio, hermano, sino entiendo que has estado un poco delicado de salud y que has estado pasando por momentos. Has debido venir al set hace bastantes meses, por lo menos un par de meses que te invité y la verdad no podías porque estabas afectado de la pierna. Sin embargo, en medio de este tiempo, entiendo por las cosas, por lo poco que hemos conversado, es que el Señor ha estado tratando contigo también. Definitivamente. ¿Cómo sí. estás? Bueno, gracias Fabricio por invitarme. De verdad, bueno, disculpas contigo porque sí, quise venir antes. Me operaron hace, yo calculo que un mes, los tiempos a veces se me van. A veces la gente cree que servir a Dios es una cuestión de beneficio tras beneficio tras beneficio, holgura, bienestar, bonanza. Y es cierto que Dios puede hacer cualquiera de estas cosas que yo acabo de mencionar. Lo que se olvidan a veces algunos es que parte del vivir con Dios es a veces afrontar tiempos de aflicción y sufrimientos. Lo que pasa es que nos han predicado, viste, el evangelio de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y en el maravilloso no entra nada que no sea, entre comillas, maravilloso. A veces la enfermedad, a veces el dolor, a veces la escasez puede formar parte del plan de Dios también. Bueno, de hecho yo lo he visto en mi vida y estoy completamente seguro. Claro, no es un mensaje que te va a llenar una iglesia, no es porque la gente quiere escuchar que Jesús murió en la cruz para darte una Ferrari, lo cual es una mentira, una patraña. Que Jesús murió en la cruz para que tengas una casa en la planicie de 1500 metros cuadrados, lo cual es otra patraña. Podrías tenerlo, a ver, podrías comprarte una Ferrari si tus negocios van bien, podrías comprarte una casa también, una mansión si Dios te bendice y las cosas te van bien, pero el reduccionismo, ¿sí? Reducir el evangelio a que Jesús murió en la cruz para que tengas eso, no. O sea, Jesús murió en la cruz para librarte del peso del pecado, de la muerte y llevarte al cielo, o sea, para reducirlo, ¿no? Teológicamente podríamos hablar hasta las 3 de la mañana. Entonces, yo he comprobado que en el dolor, en el sufrimiento, en la aflicción, Dios está. Mira, me detectaron cáncer de mamas. Bueno, pastor, ¿estás loco? Sí, tengo mi historia clínica en la Clínica San Pablo, anda, búscala. Me diagnosticaron, y de hecho que lo tuve, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como unos 8 años. Ok. Me detectaron mal de Pot, que es tuberculosis a la columna vertebral. Estuve casi 2 años sin poder caminar. Me dio tromboflebitis, que es una de las razones por las que me intervinieron ahora. Me dio una cosa... Tromboflebitis es la causa esta por la que tus piernas se han... Exacto. Se te hacen como nudos en en las venas. Por gravedad, cuando tú caminas, la sangre baja y sube. La mía baja. Cuando tiene que subir, encuentra los trombos, no puede subir y se te ponen las piernas de elefante. Horrible. Me dieron convulsiones. Dolorosísimo debe ser. Más que doloroso es molesto porque se te hacen úlceras, las úlceras se infectan, se te necrosa la piel, huele muy feo. Yo le decía a mi esposa, en ocasiones le digo, pero tú no sientes el olor que hay en nuestro cuarto, y ella me dice, amor, claro que sí, pero ¿para qué te lo voy a decir? Para simplemente traerte más aflicción, o sea, no se podía hacer nada. Me dieron convulsiones, y sigo, o sea, soy una universidad de medicina con pies. ¿Qué otras cosas me pasaron? Bueno, de todo, unas migrañas que me volvía loco. Entonces muchas veces yo me cuestioné y dije, Señor, yo no hago otra cosa que servirte. No sé si lo hago perfecto, pero lo hago lo mejor que sé, lo mejor que puedo. Y en más de una ocasión, viste el espíritu de Elías, tus hijos me buscan, me quieren matar, yo solo he quedado. ¿Pero qué tú solo has quedado? Mira que hay 7000 que no doblaron sus rodillas, no te vengas a hacer acá el gallito de pelea. Y el momento que vos te sentís como si no soy el único que estoy pasando por esto, y de repente lees la palabra, vos sos un conocedor de la palabra, y de repente los escritores sagrados te dicen que las cosas que nos pasan a nosotros les pasan a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Exacto. O sea, como diciendo, no te hagas el especial. La misma situación están viviendo sus hermanos en todo el mundo. Ahora, a ver, hermano, hablemos de lo último, no hablemos de la tuberculosis a la columna vertebral ni el cáncer de mama, que ciertamente los tuviste. Hablemos de esta situación en tus piernas, con dolor, con olor, con etcétera. A ver, Señor, te estoy sirviendo, estoy públicamente
a ver, profiriendo el nombre de Cristo, lo has hecho en la televisión, la verdad te has peleado con conductores de televisión, con brujos, con travestis, lo has hecho lo haces en tu iglesia, en las redes sociales, lo haces permanentemente. Y lo que me viene, señor, es esto. O sea, no hay... A ver, has peleado en el buen sentido de la palabra y lo que te viene es... Lo contrario. A ver, un hedor en tu habitación, como si te estuvieses pudriendo en vida. Discúlpame. No, era esa la palabra, correcto. Okay. ¿Cómo lo procesa tu cristianismo? ¿Cómo lo has enfrentado eso? Bueno, en principio, antes de responderte esa pregunta, que es muy puntual y muy buena que nuestros amigos escuchen, nosotros siempre hablamos, y cuando digo nosotros, hablo de los cristianos, de los predicadores, los que tenemos la responsabilidad de repente de predicar o enseñar, siempre hablamos de pagar un precio. No, hay que pagar un precio, hay que pagar un precio. Y está claro que el precio no es dinero. O sea, tú no pagas plata por predicar. No pagas dinero porque Dios te use para sacar una familia de la depresión, de las drogas, del divorcio o del suicidio. Pero hay un precio que pagar. O sea, tú mencionaste, por ejemplo, que yo me enfrenté... Dicho sea paso, yo no iba al canal a enfrentarme. O sea, a mí me invitaban para hablar de un tema, claro, cuando... Sí, pero te ponen al otro lado. Claro, siempre estaba en la vereda de enfrente. Pastor, usted es peleador. Yo no me peleo con nadie. Creo que con la persona que más peleo con mi esposa debe ser una vez cada 6 meses. O sea, no peleo. Yo vivo tranquilo, vivo en mi casa, tengo una vida casi de un ermitaño porque ni salgo. No me vas a ver en una reunión de pastores, nunca me vas a ver, ni me vas a encontrar. Pero sí, yo creo que en parte muchas de las cosas que me pasaron por pagar el precio que de repente otros no se animaron a pagar. Hay gente que me decía, pastor, pero qué necesidad hay de ir a pelear con los brujos. La misma que tuvo Elías cuando enfrentó a los profetas de Baal. O sea, alguien tenía que hacerlo. O sea, ¿y le fue bien? O sea, mata a 400 tipos y una mujer, claro, tremenda mujer, no Jezabel, caminando entre los cadáveres de los profetas, le dice, así me hagan los dioses, o sea, que me pongan así muerto y aún me añadan, si yo mañana no pongo el cuerpo de Elías como el de uno de estos. Y el tipo arrancó 40 días de camino y se quería morir. Ese era un suicidio escondido. Mátame, Señor. Es una manera de decir, me quiero suicidar, pero no tengo el coraje de hacerlo. Entonces mejor mátame tú. Y deprimido, tienen que ministrarle ángeles. Estaba pagando un precio. Poco se habla de eso. Más se habla, viste, de las manos ensangrentadas, corriendo delante del rey Acab, de acá para allá. Pero el tipo la pasó mal, o sea, tuvo que pagar un precio. Vos sos un conocedor de las escrituras. Si hablamos de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿quién terminó bien? Comparado ni ellos, ni los discípulos de los discípulos. Los padres de la iglesia, sí, los discípulos de los apóstoles. También, entonces, no es el tema, pero cuando vos ves a los apóstoles, entre comillas de hoy, los que no creo, y vos los comparás con los apóstoles del Nuevo Testamento, Pablo cuando habla del sufrimiento de los apóstoles en Corintios, dice, Señor, si hay algo que no quiero ser es apóstol, naufragios, ayunos, apedreamientos, muerte. Somos un espectáculo, dice Pablo, ¿no? La basura del mundo, dice. Déjame que te diga algo interesante con lo que acabas de decir. Cuando Pablo dice, hemos venido a ser como la escoria del mundo, hay una palabra griega que es bien interesante, que es la palabra pericatármata. A nadie le interesa el griego, ¿no? Pero la palabra pericatármata, ¿sabes lo que da la idea? ¿Viste cuando raspás una olla que haces arroz y te queda el famoso concolón que le dicen que vos raspás con las uñas y te queda en las uñas esa mugre? Esa es la palabra pericatármata. Pablo dice, nosotros hemos llegado a ser como esa mugre que se queda en las uñas cuando algo limpia algo. Entonces comparás eso con la gloria de la que se nos predica hoy, vos decís, o esto está mal, o yo estoy leyendo, no sé, Condorito en vez de la Biblia, o ellos no entienden o yo no entiendo. Fue muy difícil para mí. O sea, no me enojé nunca con Dios. Algunos me dijeron, pastor, ¿tuviste ganas de renegar de tu fe? No. ¿A quién iremos? Porque te ha venido una tras otra, ¿no? Como cachetada de loco. Una tras de otra. Ahora, ya, a ver, ok, la carne sufrió, a ver, deben haber habido incluso lágrimas, momentos complicados, tú y tu familia, en tu intimidad, etcétera. Pero, ¿cómo se ha robustecido tu fe? ¿Cómo ha brillado Cristo en medio de toda esta situación? Llorar casi diario, sentir mi vida completa y absolutamente limitada, con el agravante, y tú lo conoces porque eres persona de los medios, la gente cree que el que sale en televisión, en la radio o en las redes sociales tiene una vida pero maravillosa, ¿viste? Porque claro, yo iba a predicar el domingo a la iglesia y tenía que me compré zapatos y zapatillas 2 números y medio más que el que yo usé toda mi vida para que me entraran. Es más, en algún culto prediqué en hojotas, en sandalias y sentado. Por lo hinchado que no estaba. No podía. Pero yo sí he visto la mano de Dios en esos momentos. Hay algo interesante, Fabricio. Debes recordar cuando Pablo ahí en 2 Corintios habla de su aguijón en la carne, ¿no? Y le dice,
que a causa de las revelaciones le fue dado un aguijón en la carne. Yo no creo que haya sido un aguijón en la carne, porque para tener un aguijón en la carne tendrías que tener primero grandeza de revelaciones, porque Pablo dice, a causa de las grandezas de las revelaciones me fue dado un aguijón en la carne. Cuando viene un payaso, dice, sí, pastor, porque yo tengo un aguijón en la carne. Ya, ¿cuáles fueron las grandezas de las revelaciones que Dios te dio para justificar ese aguijón en la carne? Y fíjate lo que dice Pablo. Le dice, a causa de él 3 veces le he pedido al Señor. Y algunos dicen, y escuché un predicador, yo no me aguanto de corregir cuando estoy en un lugar y siento que alguien dice algo que no está bien. Y dijo, hermano, y Dios no respondió a la oración de Pablo. Él siguió enfermo, si el aguijón era una enfermedad, que tampoco creo que era una enfermedad, yo creo que eran los judaizantes, que los tenemos tan de moda hoy. Y le dice, a causa de este aguijón, 3 veces le he pedido al Señor. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo quería sanidad. Y Dios le respondió, no con sanidad, No. con gracia. Más bien, voy a mantener tu enfermedad porque es así como quiero que tú alcances la estatura de Cristo. O sea, tú te vas a parecer más... puede ser que eso a ver, en definitiva, eso es lo que ha ocurrido contigo. Y no te gusta. A ver, es como si el Señor te estuviese diciendo, Fabio, voy a de alguna manera hacerte pasar por esta prueba porque es así como te vas a parecer más a mi hijo. Definitivamente. Y fíjate que cuando el Señor le dice, yo creo, Fabricio, que una de las cosas, no se malentienda lo que voy a decir, yo creo que en la informalidad vos me conoces más que mucha gente, y yo me considero todo un personaje. ¿Por qué digo esto? Porque yo no creo lo que cree el común denominador de la gente. Por ejemplo, cuando la gente dice, Señor, fortalécenos. Yo nunca le pido al Señor que me fortalezca, yo le pido que me debilite todos los días. Yo le digo, Señor, debilítame. Si tu poder se perfecciona en mi debilidad, entonces debilítame. Hazme cada día más débil, más permeable, más dependiente de ti. ¿Y qué usa Dios para hacerte permeable y dependiente de Él? ¿Tu billetera llena? ¿Tus hijos todos sanos? ¿Tu esposa refulgente de lo bien que se llevan? No, a veces pasas por problemas. Yo le digo, Señor, debilítame. Diga al débil, fuerte soy. O sea, yo creo, cuando le dije esto a un hermano, yo digo, pastor, tú estás loco, ¿cómo le vas a pedir al Señor que me debilite? Me va regio pidiéndole eso al Señor. Las veces que le he pedido fortaleza me he dado la cabeza contra la pared, porque cuando te sientes fuerte, hasta prescindes de Dios, ¿no? Dice, bueno, Dios, tómate tu tiempo, que esta semana yo me la arreglo solo. Cuando tú eres dependiente, cuando tú te debilitas, cuando fueron los discípulos de Juan a decir, oye, ¿sabes qué? Te bautiza más gente que tú, la gente lo sigue, los cojos ven, pim, pum, pum. Y Juan el Bautista dice, Señor, fortaléceme para aguantar esto. No, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Yo creo que ese es el Evangelio. Lo que pasa es que yo no sé qué se predica. O sea, se predica algo muy parecido al Evangelio, pero lo parecido no es lo real. A ver, entonces el Señor que nos quiere pobres, nos quiere enfermos. No. Explícalo bien, porque podría ser que alguien estuviese entendiendo esto, ¿no? Ok, sí te lo explico. Santiago dice que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sumo gozo, no poco, mucho gozo. Yo creo que nada malo viene de parte de Dios. O sea, Dios no te envía cáncer, Dios no te envía pobreza, Dios no te envía un accidente. Pero yo creo que a veces, en ocasiones, Dios permite que determinadas cosas ocurran en nuestra vida por muchos propósitos. A mí puede ser para llamar mi atención, a ti puede ser para bajarte el ego, al otro puede ser para dar una lección objetiva de lo que él puede hacer en determinadas circunstancias, que no necesariamente tiene que ser bueno. Mira, tú has estado en la universidad, yo también. Hemos pasado por aulas de clase, colegio, secundario, primario, universidad. Yo hasta mi doctorado no paré de estudiar, después dije ya no estudio más porque ya estoy cansado de estudiar. Y las veces que tú has estado en un examen, el maestro estuvo siempre callado. Los profesores, los maestros no hablan en el tiempo del examen. Te dicen, saquen una hoja. Guarden todo, guarden celulares, guarden las mochilas, póngalas en el piso, un lápiz. Y vos ves que el maestro pasa por al lado tuyo y vos decís, este tipo yo no sé qué responder y no me dice nada. Ya te enseñó. No prestaste atención cuando él te lo enseñaba. Y el examen es un momento en el que el maestro se queda callado. Hay gente que viene y me dice, pastor, yo siento como que Dios está viendo lo que me pasa y naranja. Bueno, fue lo que le pasó a los discípulos en la barca. Jesús no sé si estaba dormido o se hacía el dormido, no sé, tengo una duda, pero ahí estaba. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no se paró antes? Señor, no ten cuidado de nosotros que nos vamos a dar vuelta en cualquier momento. Jesús estaba esperando que lo que él ya les había enseñado, ahora ellos lo hicieran. Ellos pudieron haber reprendido la tormenta. ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, cualquiera que sea, estás en un tiempo de examen. Y el maestro se te queda callado. A ver, has tenido también momentos de silencio
A ver, y es algo, yo quiero entrar en ese tema y quiero ser particularmente incisivo en esto y conocer tu opinión, Fabio, porque es algo que los evangélicos casi hemos perdido, ¿no? El silencio. A ver, no nos detenemos a veces a callar, a Así escuchar a Dios, ¿no? En eso mis hermanos pentecostales le suman varias cosas, varios pasos por delante a gente que es muy calvinista, muy reformada, etcétera, en esta cuestión que también tienen los ortodoxos, esto del este misticismo bien entendido para encontrarse a Dios, ¿no? En una experiencia o incluso en una experiencia en el silencio. ¿Cómo ha trabajado el Señor en ese aspecto? Ya quitemos los libros de lado, porque yo sé que eres un buen lector, quitemos la doctrina, pues, tomista, digamos, por decirlo de alguna manera, para conocer cómo ha trabajado contigo el Señor en ese aspecto. Los silencios de Dios suelen ser momentos, por lo menos en mi experiencia personal, han sido momentos de hasta de que he sentido terror, ¿no? Porque he dicho, Señor, no me escuchas, no te hablo claro, o si me escuchas y te hablo claro, y como diríamos en Argentina, te estás haciendo el gil. Y no quieres contestar. Estás mirando para otro lado. O sea, ¿qué te sucede? Y ahí es cuando uno piensa, hoy está de moda una palabra que la has escuchado muchas veces, que yo digo que la mayoría de los cantantes cristianos que usan esta palabra en sus canciones que están de moda, que es la palabra proceso. Los procesos. Y yo digo que estos no saben nada de lo que están hablando de los procesos, porque los procesos, en ocasiones, si vamos a usar esa palabra, son momentos muy difíciles. Vos me hablabas de llorar, creo que no había un día que no llorábamos. Mi esposa pertenece a la Policía Nacional del Perú, tuvo que ser enfermera. Casi graduarse de enfermera porque ni siquiera podíamos pagar lo que una enfermera me cobraba por ir a hacer las limpiezas quirúrgicas que había que hacerme las heridas. Decirle a la enfermera, oye, tengo confianza, pastor, no hay ningún, te podemos grabar para que mi esposa sepa cómo hacerlo. Y yo decía, Señor, pero esto por acá, esto por acá, esto por allá, ¿qué está pasando? O sea, y acá tenemos que, y yo sé que tú entiendes lo que voy a decir, tenemos que desterrar de una vez y para siempre la teología fatalista de que cuando algo no bueno te ocurre es porque algo estás haciendo. No, al contrario, a veces es todo lo contrario. A veces Claro. Es una gran bendición que te ocurra una enfermedad, que tengas encima una... Pero algo le pasará al hermano, ¿no? Ah, bueno, por algo se quedó sin chamba. Bueno, es con lo que le dijeron los amigos a Job. Y Job, la verdad, no tenía, no había despropósito en él, no había nada de qué acusarlo, pero el Señor lo quiso así. Es lo mismo con Pablo. Pablo estuvo, ¿cuánto? 2 años en un hueco. Sí, claro. Ahí en la prisión Mamertina, ahí metido adentro. O sea, a ver, no necesariamente, y eso es importante que lo traigamos a colación y a recuerdo, con tu testimonio, con el testimonio del pastor Fabio Vierna, que está aquí con nosotros. El sufrimiento no es una maldición, no lo es. Puede ser una gran bendición si viene del Señor. Bueno, si dijimos al principio de la conversación cómo murieron los apóstoles, que ninguno muere, bueno, salvo Juan, que muere de viejito, pero previo, dice la tradición, cuenta que lo metieron en un caldero con aceite y que el aceite no le hizo nada. Bueno, supongamos que es cierto, pero muere de viejo en Patmos, exiliado, en minas de carbón, y ahí todo escribe el Apocalipsis. Pero fíjate vos una cosa que a mí me llama mucho la atención, Fabricio, y es lo siguiente, que Jesús, yo siempre le digo a la gente, si la historia de Jesús el Señor, hubiera terminado en el Calvario, hubiera sido la historia más patética de la historia de la humanidad. O sea, vos ves, se rodea de un grupo de hombres que al final y al cabo casi todos lo dejan solo, uno que otro al lado de él, mujeres que lo rodeaban. En el huerto de Getsemaní experimenta, aunque esto vaya a escandalizar a algunos, es mi opinión, yo creo que Jesús en el huerto de Getsemaní experimenta una de las depresiones más profundas que puede experimentar el ser humano. Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Tuvo una enfermedad, un mal que se llama hematidriosis, que suda sangre. Exacto. ¿Y eso es por qué? Porque enteramente clínico, ¿ah? Claro, por supuesto. Era tal la tensión interior que tenía que sus capilares de la cara se te rompen y con el sudor te sale sangre. Oye, eso no es cualquier cosa. El padre le abandona en la cruz. O sea, el tipo, claro, era el pecado encarnado en ese momento, entonces el padre perfectamente santo no podía ver a lo que era perfectamente pecado en ese momento. Pero lo dejan solo, le da hematidrosis, su alma angustiada hasta la muerte. Si la historia del cristianismo terminara allí, olvídate. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Lo que hace glorioso el mensaje, la vida, el testimonio de Jesús es la resurrección. ¿Y qué es lo que creí yo en mis momentos difíciles, Fabricio? Que después del huerto de Getsemaní y después de la cruz, Dios siempre tiene una resurrección. Hay que esperarla. Hay que esperar el momento en el que Dios diga, ok, se terminó.
Si te vas a Isaías, que no vamos a hacer una clase de teología, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. O sea, cuando el Padre dijo, listo, se acabó, se pagó todo. Has mencionado una palabra clave acá, aflicción. A ver, Exacto. Hebreos 2.10, permítame. Hebreos 2.10 dice, acá está. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las causas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, el Señor Jesús tenía que ser perfeccionado. ¿Cómo? Por medio del sufrimiento. Qué cosa profunda. Y Pablo dice algo Qué muy cosa parecido. profunda, Fabio. Y Pablo dice algo parecido cuando dice, yo sufro en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, Amén. que es la iglesia. Es decir, lo que sucede, volvemos a lo que te decía, no sé si fueron los primeros misioneros norteamericanos o europeos, no le vamos a echar la culpa a nadie, que vinieron y nos predicaron, como te digo, el evangelio de que Dios te saca de la pobreza, Dios te saca de la aflicción, Dios te saca de la sanidad, de la enfermedad. Y sí puede hacerlo. O sea, tenemos gente en la iglesia que ha dado testimonios de sanidades de cáncer. A mí si no me traen el certificado médico de que el médico ya te dio, yo no doy un testimonio de sanidad de cáncer ni que me Claro, pague. la idea es que muestres todo el papel que indica que antes sí lo tenías. ¿verdad? Exactamente. Entonces yo creo en eso, creo en el poder de Dios. Acá en para el sanar. movimiento hay gente que se ha curado de VIH, ¿ah? Con No, papeles no. así, con tratamientos y todo lo demás. Y amén, yo lo creo de todo mi corazón. Pero lo que tenemos que enseñarle, mira, acuérdate cuando Herodes agarra a Santiago y a Pedro. El plan de Herodes era matarlos a los dos. La Biblia dice que el que murió fue Santiago y Pedro fue librado de la cárcel. En el plan de Dios está la muerte y la vida. O sea, Santiago murió. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, pero Santiago era un bandido. Santiago parece que tenía algunos pecadillos escondidos por ahí. Entonces, bueno, pues por eso le cortaron la cabeza. No, la muerte de Santiago despierta a la iglesia y dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro y es librado de la cárcel. Fabio, ¿y si el Señor quiere que mantengas este sufrimiento hasta el día de tu muerte? Bendito sea Dios. Lo he pensado. Es posible, ¿ah? Es una posibilidad. Y lo he pensado. Y yo creo que sería motivo para mí de bendición. O sea, ¿Por sí. qué de bendición? ¿Qué tenía no sé si el viejo, no es el viejo el término, pero ¿qué había en Fabio Vierna antes de entrar a este túnel, ¿no? Digamos, que había que tensar. Creo que yo fui sometido a un tiempo de escuela de Dios muy personal. No digo, cuando digo muy personal no es porque va a decirte qué. Sigo, a veces Dios tiene cosas que ni tú las sabes que las tienes y Dios empieza como a rascar, ¿no? A ahondar en tu corazón y tú dices, ¿y esto dónde estaba? Yo no sabía que tenía esto. El otro día hablábamos con mi esposa y riéndonos, decía, bueno, a ver, menciona tus principales defectos. Jugando, ¿viste? Como vos podés jugar con tu mujer y te pones... Me dice, ¿y el tuyo? Me dice, a ver, dame un defecto tuyo. Y yo le dije, bueno, creo que un defecto grande que yo he tenido mucho tiempo en mi vida y me ha causado muchos problemas es pensar que si las cosas no las hacía yo, nadie las hacía bien. Un orgullo. Por supuesto, camuflado en buscar la perfección, la excelencia, porque... Quiero ser bueno con los demás, bueno, solamente yo puedo serlo. Exactamente. Es, bueno, orgullo. Cuando claro. quieras hacer algo bien, hazlo tú. Entonces tú te pones a pensar esas cosas y dices, bueno, pero no son, pastor, no estamos hablando de adulterio, de fornicación, de idolatría. Bueno, pero esos no son los únicos pecados. O sea, hay obras de la carne que a la carne no se la libera, la carne se la crucifica. Y cuando vos tenés que crucificar algo, la crucifixión produce dolor. ¿O viste algún crucificado que no gritara? Entonces cuando yo estuve muy mal, de manera simbólica para que se me gritaba, me quería enojar con Dios. Un día le dije, Señor, ¿sabes qué? No predico más. O sea, yo voy el domingo a la iglesia, la gente viene y me dice, pastor, qué bendición, y yo llego a mi casa y estoy retorcido dándome inyecciones. Yo creo que, Fabricio, sin exagerarte, en los últimos 5 o 6 años yo tengo que haberme dado 300, 400 inyecciones. Horrible, horrible. Los dolores de gritar, de llorar, de no haber con qué sacarme. Me mandaron a hacer terapia del dolor porque no había con qué sacarme los dolores. Y yo decía, Señor, yo preparo siempre mis sermones los sábados. Bueno, O sea, ¿pensaste en que te dopen en algún momento, en morfina o algo así, bueno, o no? Bueno, me dieron morfina 2 veces y dije nunca más me la den, porque es la sensación, o sea, en cuanto a que te calma el dolor es maravilloso, pero la sensación que viene después, olvídate, dije no me vuelvan a dar esto. No es como una droga, finalmente. No, ¿cómo no? Es un opioide, pues, ¿no? Es una droga, ¿qué cómo no es? O sea, vos ves las películas norteamericanas que los soldados llevan algo así acá, que vos decís, mira, tienen un cigarrillo. No, es una cápsula de morfina que si una granada le vuela a la mano, se la sacan, se la inyectan acá en el bobo y se mueren sin dolor. Tiene suficiente cantidad de morfina como para que te mueras en 10 segundos, pero no sentís dolor.
Y es horrible, porque vos decís, Señor, pero ¿y esto? Y ayer estuve aconsejando, y hoy prediqué, y la gente viene y te dice, pastor, qué tremendo el culto, cómo Dios se movió hoy. Entonces vos decís, Señor, es cierto que tu poder se perfecciona en mi debilidad, porque los días que yo iba le decía de repente a mi esposa, sé que hoy no puedo ni caminar, no sé cómo voy a predicar. Eran días en el que el poder de Dios se manifestaba de una manera increíble. Sí, quiero hacerte, antes de entrar al tema del orgullo, porque quiero hablar contigo de esta minoría hipersexualizada que quiere decirnos ahora cómo se tiene que pensar. ¿Ya? Discúlpame por la pregunta que te voy a hacer. Dale con todo. Sin ¿Has anestesia. pensado en el día de tu muerte? Sí, claro. ¿Has pensado cómo va a ser ese día? ¿O Sí. cómo lo quisieras? Sí, muchas veces. No te la estoy deseando, ni estoy diciendo que va a ocurrir en breve. Yo no creo en eso, tranquilo. Pero ¿cómo? O sea, como cristiano me gustaría conocer tu perspectiva de la muerte. Si yo fuera un cristiano bíblico romántico, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tengo deseos de partir y estar con Cristo, pero me tengo que quedar con ustedes todavía un tiempo. No pienso en nada de eso. Cuando yo pienso en la muerte, yo tengo 2 hijos pequeños. Lo que más pienso es en ellos. O sea, trabajar hasta que el Señor me lleve, para que el día que yo no esté, ellos estén tranquilos. Dios nos ha bendecido con mi niño Tadeo, que es autista. Y es una bendición para nosotros. Entonces, por él también tengo la necesidad de trabajar más, de hacer más cosas, porque como padre que tú eres, entiendes que parte del sacerdocio como papá es que a tus hijos no les falte nada. Entonces, a partir de los últimos años, yo he dicho, Señor, si tú me quieres recoger ahora, yo estoy seguro de dónde me voy, en cuanto a la seguridad de mi salvación. Por más que salgan los calvinistas, arminianos, a mí no me interesa nada, no discuto con ellos. Pero yo digo, yo estoy seguro. Ahora, hasta que eso ocurra, dame fuerza para chambear hasta el último día. Y, digamos, siendo muy humano, a tu pregunta, quiero ser muy humano en mi respuesta, digo, Señor, no quiero que me sorprenda el día que tú me quieras recoger con gente al lado mío cambiándome pañales, alimentándome y complicándole la vida a los demás. Llévame el día que tú quieras sin que le complique la vida a nadie. Hijos, esposa. Uno no puede manejar eso, pero soy honesto a tu, claro, a tu pregunta. Es del ruego. En tu oración está eso, ¿no? Sí, claro, siempre, siempre. Y lo converso con mis hijos y con mi esposa. Por ejemplo, yo cuando he orado con mi esposa, etcétera, cuando lo hemos conversado, a mí lo único que no me gustaría es perder la mente. O claro. sea, estar, así tenga dolor, ¿ok? Yo incluso en mis oraciones le he dicho, Señor, si me vas a dar dolor, dámelo, pero no me quites la conciencia. Permíteme orarte hasta el último momento, ¿no? Creo que eso es una cosa buena que nos gusta. Te cuento algo que me pasó con eso. Yo tenía a mi abuelo, papá de mi papá, que le dio arteriosclerosis. Tenía como 80 años. 78 años más o menos. Y yo le quería predicar el evangelio. Yo estaba recién convertido, le predicaba a los árboles, a los carros, a los perros por la calle. A todo el mundo le predicaba. Y yo fui frustrado un día y le dije a un líder de la iglesia, mi abuelo no entiende nada. Yo le hablo del amor de Dios y nada de eso. Me dice, Fabio, la próxima que le vayas a hablar a tu abuelo, ora. Que Dios le dé 10 minutos de conciencia. Y yo dije, este se volvió loco. Pero como yo era recién convertido y le hacía caso a todo lo que me decían porque creía que eran consejos que venían de parte de Dios, fui a la casa de mi abuelo y le dije, Señor, dale 10 minutos de conciencia. Él siempre me llamaba a mí con el nombre de mi papá. Y le digo un día, abuelo, ¿sabes quién soy, no? Y me dice, claro, Fabio. Y yo dije, wow. ¿Estás seguro que soy Fabio? Sí. ¿Soy tu hijo? No, eres mi nieto. Y se reía como diciéndome, tonto, ¿qué me estás preguntando? Le prediqué todo el evangelio, llorando a mares. Él le entregó su corazón a Jesús, se arrepintió de todos sus pecados. Gloria a Dios. Desde ese momento nunca más volvió a tener lucidez. Nunca más. Ahora yo ya era el hijo. En unos momentos no sabía quién era. Se extraviaba por la calle. Dios le dio esos 10 minutos que este hermano de la iglesia a mí me dijo, y yo lo seguí como consejo. Entonces lo que tú dices sí es importante, ¿no? Yo también lo he pensado. Señor, dame lucidez. Te vas a reír de lo que te voy a decir, este pastor está mal de la cabeza. Y creo que sí, en parte. Porque la predicación es una locura y locuras hacen los locos. O sea, Pablo dice que como el mundo no conoció a Dios a través de la creación y de la sabiduría, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Insisto, los que hacen locura son los locos. Los que predicamos estamos un poco locos porque vamos contra la corriente. Entonces, yo creo que el evangelio es algo maravilloso, que no siempre todo te sale bien, porque no hay ni un solo versículo que diga en la Biblia que todo me va a salir bien. En los momentos de aflicción el carácter de Cristo también se forja más en mí. En los tiempos de aflicción yo aprendo a esperar los tiempos de Dios para cada cosa. A veces creemos que Dios solamente dice sí o no, pero a veces en el medio Dios te dice espera.
Y no quiero dejar la entrevista Sí. en la muerte, ¿verdad? No. A ver, ¿qué es lo que viene? Ay, ¿qué es Cristo para ti? A ver, a mí me gusta mucho imaginar que las palabras que un cristiano va a escuchar en el momento de ser resucitado son las que Pablo menciona en algún momento en Gálatas. Dice, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cosas que ojo no vio, seguramente no las podemos describir, ¿no? Cosas que no han subido al corazón de hombre humano son las que él tiene preparadas para los que le aman. Pero dentro de esa imposibilidad de explicarlo, ¿cómo nos podríamos acercar? ¿O cómo te acercas tú en ese momento de debilidad, de sufrimiento? ¿Cómo te acercas a la perspectiva de lo que viene? Bueno, como no sé lo que viene, en principio, o sea, yo sé que lo que viene es bueno porque viene de parte de Dios. Si te vas al profeta Jeremías, dice, yo tengo pensamientos de paz acerca de vosotros. El tema es que yo no sé cuáles son esos pensamientos de paz que Dios O no tiene. los puedes describir, digamos. Claro, o sea, si vos me dirías que mañana te vas a sacar la lotería, o pasado vas a cambiar el carro, o pasado vas a estar exultante de salud, bueno, la lotería no juego. Pero digo, me encantaría así poder decirte esto es lo que pienso. Pero como no sé, y no sé, ¿sabes qué es lo que no sé? ¿Qué es lo realmente bueno para mí? Porque, a ver, no seas sabio en tu propia opinión. Ya, entonces, según mi opinión, bueno para mí es que yo me lleve ahora este micrófono a mi casa. Por decirte, pero si no es bueno para Dios que yo me lo lleve, entonces, ¿a dónde está el conflicto para mí? Yo siempre le digo a los hermanos, dejen de desearle en los cumpleaños a los hermanos que Dios te conceda los deseos de tu corazón. ¿Cómo le vas a decir? Eso es casi una maldición, si el corazón es malo y es engañoso. ¿Sabes lo que le digo yo a la gente? Que Dios te conceda las cosas que están en el corazón de Él para ti. Porque eso sí es bueno. Tú me dices, pastor, pero yo no soy malo. Pero tu corazón es engañoso y perverso. Y te va a seguir jugando malas pasadas. Entonces, si yo digo que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Bueno, si tengo una camioneta, no sé, de 4 cilindros, pero quiero una de 6. Y si te matas con la de 6 por pedir la de 6 porque corre más rápido, a lo mejor Dios te baja de los 4 cilindros a los 3, que casi no hay. Pero quiero decir, lo bueno es lo que Dios tiene para mí. Ahora, yo no sé, bueno, claro, está la revelación de su palabra y yo sé que no hay nada fuera de su palabra, pero digo, en lo concreto, en el día a día, no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Lo que pasa es que la gente cree que nosotros los pastores somos algo así como chamanes o futurólogos, que sabemos lo que nos va a pasar a mí y lo que les va a pasar a ellos. Y yo hay muchas veces que en la consejería pastoral me he quedado mirando a la gente y he dicho, hermano, ¿sabes qué? No tengo la menor idea de qué decirte. No sé qué decirte. O sea, te puedo dar cuestiones generales de la palabra, pero frente a esto que me estás contando, oremos y que Dios muestre. Yo estoy confiado y seguro de que Dios tiene control absoluto de mi vida. Yo evito, Fabricio, caer en frases comunes. Dios tiene todo bajo su control. ¿Sí? No sé. Si tiene todo bajo control, ¿por qué pasó lo de los Juegos Olímpicos con lo que hicieron los gays? Y si Dios tiene bajo control, ¿por qué mueren judíos y palestinos todos los días? ¿No será que es cierto lo que dice la Biblia, que el mundo entero está bajo el maligno? Y si hay algo que está bajo él, no es que Dios no pueda tener injerencia y agarrarlo a este de la nariz y decirle, ¿sabes qué? Mandate a mudar de acá y lárgate. Lo que quiero decir es que a veces caemos en frases comunes que en realidad no expresan del todo lo que podría ser el consejo bíblico. Yo creo que Dios tiene control, por supuesto, creo que Dios puede cambiar las cosas, pero también entiendo que a veces que ocurren cosas. Ahí entramos en un tema teológico bien interesante, ¿no? Ya tengo 2 minutos para acabar el programa. Justo tocas Tranquilo, el tema profundo a 2 minutos, Fabio. Cuando quieras vengo de nuevo. Pero sí, hay que conversarlo. Pero ¿sabes qué? A ver, el Señor es soberano. A ver, esa es una característica fundamental. Él sigue sentado en su trono, pase lo que pase. Exactamente. ¿Por qué pasan estas cosas? A ver, ¿por qué un niño sale corriendo de su casa de 10 años y lo pesca un bus y lo mata? A ver, ¿por qué pasan esas cosas? Sí, a ver, hay una respuesta desde la Biblia, sí hay una respuesta, pero no está completa. No, el Señor no lo ha explicado todo, no ha dicho por qué realmente pasan esas cosas. Hay algo en lo que nosotros necesitamos simplemente apelar a la fe y decir, el Señor sabe. A ver, Él lo está permitiendo por alguna razón. Ajá. Bueno, yo creo que así es como yo lo resuelvo. Sí, yo te agrego a lo que tú dices lo siguiente. Muchas veces a nosotros nos han dicho, si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué esto, por qué esto, por qué esto y por qué lo otro? No tenemos, y esto no es una respuesta simplista, no nos olvidemos que Dios le dio, por así decirlo, la llave de la creación del mundo a Adán. Dijo, ¿sabes qué? Señorea, todo perfecto. Esas llaves, el muy sonso se la dio a Satanás y le dijo, bueno, lo que Dios me dio a mí, ahora yo te lo doy a vos. Entonces, si yo tengo mi casa bien arreglada, bien bonita, muy bien decorada, y te digo, Fabricio, me voy 6 meses de viaje, ¿me cuidas la casa?
Sí, pastor, anda tranquilo. Y yo vengo y me hiciste un berenjenal en mi casa, orgía, me rompiste las paredes, te colgaste de los cuadros, me cortaste la luz. Yo la pregunto y digo, ¿la culpa quién es? ¿Mía que soy el dueño de la casa? ¿O tuya que te la dejé para que la cuidaras y la administres? ¿Por qué asumir o por qué pretender que Dios asuma responsabilidades que Él no tiene? O sea, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad, por eso nos manda a vencer con el bien el mal. La Biblia no dice que Dios vaya a querer, en ese tiempo por lo menos, destruir el mal. Dice que lo combatamos con el bien. Entonces, insisto, si te doy mi piscina... ¿Sabes qué? Has dicho algo muy interesante. Me avisan cuando me tenga que cortar. Has dicho una cosa muy interesante. El Señor quiere glorificarse por medio de su iglesia. A ver, quiere que su iglesia Exacto. no sea, a ver, no es que se vaya a vivir pues, a la punta del cerro o que desaparezca, no. Quiere que en medio de la aflicción, como dice el Señor en Juan 17, en medio de la aflicción, Él quiere guardarnos en medio de la prueba. Guardar a su iglesia. Creo que es interesante lo que hemos, a las conclusiones a las que hemos llegado con tu visita el día de hoy, Fabio. Me gustaría que nos dejes con una reflexión final sobre el propósito de Dios durante el sufrimiento de un cristiano. Yo, el pensamiento más rápido que me viene a la mente es que consideremos que no solamente Dios está con nosotros en los momentos que nosotros consideramos buenos. Necesitamos 3 horas para explicar esto y no las tenemos, pero acuérdate que cuando, por ejemplo, el reino de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, Dios dice, yo he hecho esto. Dice, ¿cómo? ¿Dios dice que ha hecho esto él? Bueno, es que a veces no entendemos por qué y para qué Dios hace las cosas. Exacto, es complicado. Sí. Lo que yo le ruego a Dios y animo a todas las personas que te están escuchando, que nos están escuchando en esta mañana, es a no desesperarse, a confiar en que Dios, en su momento, no en tus tiempos, ni en los míos, ni en tus formas, ni en mis formas, Dios va a revelar cuál era su propósito. Acuérdate que la Biblia dice, y termino con esto, que si algunos de los príncipes de este mundo sabían cuál era el plan de Dios con Jesucristo, jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Nunca, porque la victoria del Calvario es la resurrección. Ojo, y con eso termino. Pedro dice que sí, es cierto, Roma mató al Señor por instigación del pueblo judío, pero con el previo conocimiento de Dios. A ver, al final, el que puso en la cruz a su hijo fue Jesús, el propio Padre. Dios, el Padre, por supuesto. Bien, muchas gracias, Fabio. Dios te bendiga y que mejores realmente para tenerte más seguido aquí en el programa. Bueno, nada, nos vamos hasta el día lunes.